Hornos en la pirometalurgia. Tal vez te estés preguntando en este momento ¿qué es un horno? Tal vez te venga a la mente hornos caseros para hacer pan, hornos en tu hogar, y todos estos equipos mediante la aplicación de energía tienen lugar reacciones físico-químicas. Tenemos varias clasificaciones de hornos. ¿Cuáles? La primera es hornos calentados interiormente. En estos hornos, en la cual las flamas y el calor de los productos de combustión tienen contacto directo con el material que debe ser calentado. Estos hornos utilizan combustible sólido, líquido o gaseoso, y ejemplos de esto tenemos el horno Siemens Martin y hornos giratorios. La siguiente clasificación que podemos encontrar son los hornos calentados exteriormente. En estos hornos la carga es calentada por transferencia radiactiva de calor. Hornos de retorta o hornos de coque, ejemplos de esto. Tales hornos son económicos, de operación y mantenimiento sencillo, es lo que podemos encontrar de ventajas, pero la desventaja es que no son muy eficientes y son adecuados para operaciones a gran escala. El último clasificación que encontramos son altos hornos. En estos, el material que se va a hacer calentado se mezcla con el combustible. Estos hornos principalmente son cilíndricos y rectangulares y funcionan por la gravedad hacia abajo. El combustible por general es el coque. Estos hornos operan eficientemente no solo como unidades de calentamiento, sino también como cámaras de reacción de altas temperaturas. Reactores para el sistema gas sólido. En este tipo de reactores, el estado de agregación de la materia prima está dado por gas y sólido, pero no así el estado de agregación del producto de la reacción, ya que puede ser sólido, líquido, gas, sólido más gas, líquido más gas, líquido más sólido, sólido más líquido más gas. En este caso, el movimiento de la materia prima puede ser por medio del gas, o puede estar un sólido en reposo o un sólido en movimiento. En un lecho fijo, el sólido no tiene movimiento. La reacción transcurre de manera intermitente y este tipo de reacción se utiliza para pequeñas cantidades. En un lecho fijo, el flujo del gas puede ser superficial o a través de las partículas. El transporte se puede realizar de manera mecánica, que puede ser por una banda sinter o a través del efecto de la fuerza de gravedad. Por ende, la alternativa es utilizar un lecho fluido, donde debido a la influencia del flujo gaseoso, tiene lugar el movimiento de los sólidos. Los equipos que se utilizan en este tipo de lecho son hornos de hogar múltiple, horno giratorio, horno de cuba, tostador de parrilla, etc. El movimiento del sólido es mecánico, o puede aprovechar la fuerza de gravedad. El tamaño de partícula puede ser muy grande. El tiempo de residencia del sólido puede llevar de unas cuantas horas hasta días, y el tiempo de residencia del gas solo toma unos cuantos segundos. La transferencia de calor en masa es relativamente poca. El incremento de temperatura puede ser medio a bajo. En un lecho fluido, los reactores deben ser de lecho fluidizado o lecho fluidizado circulante. El movimiento del sólido es a través de la gravedad o por el flujo del gas. El tamaño de partícula es de mediano a muy pequeño. El tiempo de residencia del sólido puede ser unos minutos o incluso horas, y la de residencia del gas solo toma unos segundos. La transferencia del calor y masa es de alto a muy alto, y el incremento de temperatura es muy bueno. Es de vital importancia el proceso de secado de concentrados o de productos de precipitación, en donde se tiene una transferencia de masa y de calor. El calor necesario para la evaporación de agua es transferido por aire caliente, haciendo que el secado sea más rápido a mayor temperatura del aire y menor humedad. De preferencia se debe tener una pequeña altura de la carga. Para esto se utiliza el horno giratorio, donde el gas es conocido sobre la superficie de la carga. La carga cae en un tubo giratorio ligeramente inclinado.
Esta inclinación junto con el giro produce un transporte de carga, asemejándose la carga como si fuera un molino de bolas. En realidad se trata de un reactor con flujo cruzado, debido al movimiento perpendicular de las partículas con respecto a un flujo horizontal de los gases. Tostación. Es un proceso en el cual se someten a los sulfuros metálicos a altas temperaturas. Consiste en el calentamiento del mineral con la presencia de oxígeno o aire, lo cual lleva a la formación de un óxido del metal que queda en estado sólido y de dióxido de azufre en estado gaseoso. Este gas puede ser utilizado después para la fabricación de ácido sulfúrico y evitar la contaminación del medio ambiente. Para este proceso se utiliza el horno de hogar múltiple, en el cual consiste en 8 o 10 pisos de forma circular y el movimiento del concentrado se lleva por brazos en forma de peine, en donde se tiene un movimiento en forma de espiral, de afuera hacia adentro, y en el hogar inmediato inferior, de adentro hacia afuera. Cada hogar tiene su correspondiente orificio, en el cual el concentrado pasa de un hogar a otro. El hogar superior está abierto y sirve para el secado de concentrados. A la mitad del horno cilíndrico gira un eje con los brazos. La flecha y los brazos son enfriados con aire y el control de la temperatura en cada hogar se logra regulando la entrada de aire. Reactores para el paso de gas a través de sólido. Los reactores donde el gas pasa a través del sólido están condicionados a la resistencia que opone el sólido al flujo. La pérdida de presión en una cama de carga formada por esferas del mismo tamaño a través del cual fluye un gas está dada por la siguiente fórmula, en donde intervienen el número de resistencia, el cual a su vez se calcula usando el número de Reynolds, la densidad del gas, la velocidad del flujo en los espacios vacíos de la carga, el diámetro de la esfera, la altura de la cama y el grado de huecos. El grado de huecos se calcula con la diferencia que existe entre el volumen vacío y el volumen de carga, esto dividido entre el volumen vacío. Para las esferas del mismo tamaño, el grado de huecos es 0.38, y si se mezclan dos diferentes diámetros de esfera, disminuye el número de huecos. En los reactores de carga pueden darse procesos químicos con sus propias necesidades energéticas. Para calcular el calor que se intercambia entre el gas y la capa, se ocupan estas propiedades: la transferencia de calor promedio, la diferencia de temperatura entre el gas y la superficie de la cama y la superficie total de la cama. El número de transferencia de calor depende de la velocidad del flujo y de las propiedades físicas del gas. La velocidad de reacción está determinada por las reacciones en los límites de fase y la velocidad de difusión en los poros del sólido. Procesos de horno de cuba. En estos procesos existen dos tipos de reactores: los que en la entrada y salida forman un gas sólido y los que a la salida el producto se presenta en forma líquida. Para los primeros hay dos procesos en metalurgia: la calcinación de carbonatos de calcio y la tostación de carbonato de hierro. Reactores de lecho fluidizado. En este tipo de reactor se pasa un fluido a través de una materia granular sólida a velocidades lo suficientemente altas para hacer suspender el sólido y hacer que se comporte como si fuera un fluido. El material sólido generalmente es un catalizador en forma de esferas pequeñas. Este tipo de reactor es muy funcional debido a que mezcla uniformemente las partículas, tiene gradientes de temperatura uniformes y puede operar de manera continua. Reactores de fusión. En este tipo de reactores, para darle forma de un metal, es necesario licuarlo y vaciarlo, y se debe de usar el calor de reacciones exotérmicas para fundir el producto de la reacción. Existen dos tipos principales de estados dados en este tipo de reactores: una en donde la reacción química es completa y seguido de una fusión, y otra donde no es completa y está en presencia de productos de reacción fundidos. Reactor para fusión de polvos en suspensión. Son un desarrollo de reactor de lecho fluidizado, en el que se agrega energía adicional para obtener el producto líquido. Esto se consigue con aire precalentado, quemadores extra de aceite y enriquecimiento de aire con oxígeno.
En la figura se muestra un reactor de fusión de polvos de suspensión. En la parte superior de la cuba se introduce el concentrado y el aire precalentado, pero debido al tiempo de resistencia de la partícula en la caída de la reacción, esta no es completa, por lo que se alarga su base para completar la reacción y separar el metal de la escoria. Reactor para fusión de forma de ciclón. En la figura se muestra el aire y el polvo de carbón, que al entrar a lo largo entran en forma de secante, dando un movimiento espiral y logrando así una combustión completa. El calor desprendido en un pequeño volumen da lugar a temperaturas elevadas al grado de fundir las cenizas de carbón sobre los tubos. Estos tubos son enfriados con agua y se forma una capa delgada de escoria que protege contra la corrosión y la erosión.